Le anticipé que vamos a hablar con una de las personas que más lucha por la libertad, el regreso de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, que lucha contra el narcodictador Nicolás Maduro. La presentamos así. Abogada, diplomática y activista por los derechos humanos de nacionalidad venezolana-argentina, fue nombrada por la Asamblea Nacional de Venezuela como embajadora del gobierno interino. Se desempeñó como diplomática del Congreso Judío Latinoamericano por 24 años del atentado a la AMIA. Elisa Trota está en línea. Elisa, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Alfredo. Muchas gracias a usted como siempre. Mire, para empezar la charla vamos a hablar de varias cosas, obviamente relacionadas con Venezuela, con Trump, con todo lo que está pasando, pero me pareció muy fuerte y me gustaría que lo escuchemos, usted seguro que ya lo escuchó, lo que dijo María Corina Machado respecto de los militares en Venezuela. Esto decía María Corina. Queridos venezolanos, el rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país. 30 millones nos rebelamos ante un régimen criminal que va de salida. Un régimen que tiene como rehenes a nuestros héroes, los presos políticos, y a todo un país secuestrado. Nos han separado de nuestras familias, nos asfixian, intencionalmente matan de hambre a nuestra gente. Pero en el fondo, los peores rehenes son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie, los que obedecen órdenes infames, arruinando la vida de sus propios hermanos. Sé un héroe y no un criminal. Sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia. Sé parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó. Este día que se acerca, únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos, te esperamos. Bueno, Elisa, me gustaría saber su opinión. Obviamente me parece que hay un llamado claro a la sublevación de un sector de las Fuerzas Armadas, de la policía, de las fuerzas de seguridad. ¿Usted cree que eso es posible? Y si cree que ese es el mensaje. Sí, sin lugar a dudas, Alfredo, creo que el mensaje de María Corina es muy elocuente en relación a lo que estamos viviendo, a lo que hemos estado viviendo en los últimos meses en Venezuela, a esta preparación para la transición democrática que comenzó justamente con una fecha histórica, que fue una elección que si bien no fue democrática, fue un momento histórico, no solo para Venezuela, sino para todo el mundo, como fue el 28 de julio del año pasado. Y yo creo que el llamado es muy claro, el llamado es a ponerse del lado correcto de la historia, a los militares, a los que han empuñado las armas en contra de un pueblo, a quienes han apresado a miles y a miles de personas a lo largo de estos años y especialmente en la represión que ha tenido lugar posterior al 28 de julio, a quienes mantienen a casi 60 extranjeros, entre otros como presos políticos, y a quienes son responsables de alguna manera de la miseria del pueblo venezolano, de la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, de la emergencia humanitaria compleja. A esos justamente a los de bajo rango, a los de medio rango, a los de alto rango, a quienes tienen la posibilidad todavía de salvar a sus familias y de salvar a un pueblo entero, María Corina les hace un llamado a ponerse del lado correcto de la historia. Creo que a pocas horas o a pocos días de que veamos un cambio trascendental en nuestro país y en nuestra región. Bueno, el propio presidente Trump, Elisa, ha puesto como una fecha límite, unos 6, 7 días más, una semana, y han dicho desde los Estados Unidos que tanto el cártel de los soles, dicen encabezado por Maduro y por Diosdado Cabello, el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa son agrupaciones, son grupos narcoterroristas y Estados Unidos está dispuesto a combatirlo. De hecho, ya mataron a 80 personas que iban en 20 lanchas. ¿Usted cree que este ultimátum, si el gobierno, si no renuncia Nicolás Maduro, qué sería? ¿Una invasión
es difícil de pensar en una invasión al territorio venezolano, pero ¿cómo, de qué manera se desataría este nudo, según su mirada? Sí, yo creo que estamos evidentemente ante las puertas en general de un nuevo orden mundial. Lo hemos visto en relación a muchos otros lugares en el mundo que han vivido situaciones críticas, situaciones extremas, y que las respuestas o las soluciones a las que estábamos acostumbrados a ver han tenido un cambio significativo. Y yo creo que en el caso de Venezuela no es la excepción. Por un lado, tenemos las herramientas tradicionales de la diplomacia que lamentablemente se ha comprobado que nuevamente no son suficientes, no funcionan, han quedado caducas. Y por el otro lado, también tenemos la imposibilidad de muchos actores internacionales de ver una realidad hasta tener que llegar a un extremo como es el caso de Venezuela. Y lo que estamos viendo hoy, no solo en el caso de Estados Unidos, sino de una coalición internacional integrada por distintos países, que si bien es coordinada por Estados Unidos, entendieron lo que venimos diciendo Alfredo y gritando de alguna manera hace tanto tiempo. En Venezuela se vive bajo un régimen criminal. En Venezuela no tiene una crisis política, tiene una ocupación criminal, y eso es lo que hoy justamente el hemisferio está empezando a reconocer oficialmente, tomando las medidas de fuerza necesarias para lograr esa transición hacia la democracia, hacia la libertad y finalmente hacia la paz. Medidas que, por lo que estamos viendo, cada vez se van endureciendo más, esperando, por supuesto, una respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro, quienes están viendo que el tiempo se les termina. En un medio israelí fue entrevistada María Corina Machado y bueno, contó algo que obviamente sabemos aquí claramente, que es que en Irán, entre otras barbaridades, se fabrican drones iraníes en Venezuela, y ha dicho que apenas caiga, apenas se deponga este gobierno y se arme un gobierno de transición hacia la democracia, se van a mantener o reforzar relaciones diplomáticas con Israel de primera magnitud, el que consideran un país amigo. ¿Usted comparte esa posibilidad, Elisa? Sí, no solo la comparto, sino que he tenido la oportunidad de ser partícipe de algunos intentos y de algunos intentos de aproximación por parte de las fuerzas democráticas de Venezuela y por parte del Estado de Israel. Y por supuesto, es un momento que hace mucho tiempo estamos esperando. Venezuela rompió de relaciones diplomáticas con Israel en el año 2009, y no solo eso, sino que hoy el eje del mal es el terrorismo internacional, los grupos de Hezbollah, los grupos narcoterroristas, los grupos narcotraficantes, Irán, Rusia, Corea del Norte, China, en la región, tienen como principal puerto Venezuela. Con lo Claro. cual, y una de las primeras medidas, y coincido por supuesto con María Corina Machado, que tiene que tomar Venezuela y un gobierno democrático, es asegurar nuestras fronteras, pero también, y valga la redundancia, asegurarle la seguridad a la región que hoy está totalmente puesta en riesgo justamente por quienes están en el poder. Me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle para una respuesta breve. ¿Tiene información usted sobre el gendarme argentino que está detenido, desaparecido en Venezuela? Lamentablemente no, Alfredo. Nahuel Gallo está próximo a cumplir un año bajo desaparición forzada en Venezuela. Esto quiere decir que desde que ingresó al país no se sabe dónde está, no se sabe en qué condiciones está, no se sabe, no ha tenido ningún tipo de contacto con familiares, con atención consular, ni con abogados. Y siempre remarco justamente el término técnico que corresponde, que es el de desaparición forzada, porque en Claro. un país como Argentina esto tiene un peso lo suficientemente significativo para que todos los sectores políticos, más allá de su ideología, reclamen, exijan y promuevan la Claro. aparición con vida de Nahuel Gallo. Elisa Trota ha sido muy amable. Muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Gracias a ustedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Nos estamos retirando, es la hora de retirarnos, ¿no es cierto? Así que simplemente un abrazo, un saludo, gracias por estar y lo espero el próximo lunes aquí en DNews en La Clave. Buenas noches.